pero imaginaos que aún así solamente hacemos 5x5, 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 de lunes a viernes, el sábado en Shoot Around aún así hacemos 5x0 y después jugamos, obviamente, 5x5. Creo que de aquí a 7 semanas estaremos prácticamente odiando el 5x5, ¿vale? Y a lo mejor esto es un poco exagerado, pero hay muchos entrenadores que hacen prácticamente solo 5x5 o A, B y C. Tienen una tarea, otra tarea y otra tarea, ¿vale? Yo, por suerte, no es mi caso y esto no ocurre, pero en muchos equipos sí que ocurre. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que tenemos una monotonía de especificidad altísima. Aunque la carga pueda variar o no, depende de cada equipo, siempre se realizan las mismas tareas. Muy buenas, compañeros. Hoy tenemos un tema muy diferente y sé que lo digo muchas veces, pero hoy de verdad. Creo que la mayoría de vosotros o habéis estudiado el máster de Barcelona que estudié yo, en la fundación del Barça, o estáis en nuestra lista de newsletters, que entonces a lo mejor os hemos hablado de esto hace unas semanas, o si no, me la jugaría que casi 100% no habéis escuchado nunca estos conceptos. Y os lanzo una apuesta. Si no es así, y si sí que lo habéis escuchado y se os ha explicado, pues entonces algún día coincidamos en algún workshop, por ejemplo, presencial que organicemos o algún congreso, os invitaré a algo, ¿vale? A todos vosotros que me digáis, pues mira, yo lo escuché en el podcast y ya lo había escuchado no sé cuándo antes que me explicaron en tal sitio. ¿A qué nos referimos? A la monotonía de la carga y de la especificidad. Al final, muchísimas veces, o prácticamente siempre, nos centramos al planificar en los contenidos y la carga de entrenamiento, como es lógico y como debe hacerse. Pero prácticamente nunca, y yo este concepto nunca lo escuché hasta ese máster de Barcelona, y por eso traigo aquí, y también lo traigo al máster en preparación física en baloncesto de Asesport, a que muchas veces no nos fijamos en cuánto varía la carga, pero muy pocas veces nos fijamos en cuánto varía la carga o la especificidad de las tareas a lo largo de los microciclos o incluso de los mesociclos, ¿vale? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si nosotros trabajamos muy intenso o con intensidad, por ejemplo, con una carga, digamos, de 8 unidades arbitrarias, por poner un ejemplo, de 0 a 10, pues 8 unidades arbitrarias. Esto es bastante intenso, ¿de acuerdo? Si entrenamos entre 7,8 y 8,2 durante todas las semanas, la monotonía de la carga es altísima. Si os fijáis, varía muy poco de la semana más dura a la semana menos dura. Y esto es lo que la semana anterior hablábamos en el podcast sobre planificación, priorización y programación de entrenamiento, que suele ocurrir durante la temporada. Hay muy poca diferencia en volumen e intensidad dentro de la temporada competitiva, temporada regular, entre microciclos que a lo mejor sean de mucha carga y de poca carga. Cambia poco tanto el volumen como la intensidad. Es decir, la carga total varía muy pocas unidades arbitrarias. Y dentro de esto, si dijésemos, vale, pues la carga varía poco, pero realmente yo juego con el volumen y la intensidad, por lo que sí que hay cambios. A veces son más intensos los microciclos y menos voluminosos, y otras veces al contrario, más voluminosos, menos intensos. Pero es que aún así esto suele suceder muy poco. ¿A qué nos lleva eso? A una monotonía de la carga altísima. Y esto poco a poco al burnout. Si os fijáis, y yo esto lo he notado, esta es mi 10ª temporada en el baloncesto profesional y lo he notado en todas las temporadas. Llega un momento en torno a abril, marzo, mayo, depende un poco del año, las victorias y demás, pero llega un momento en el que todos estamos cansados, los entrenadores, los jugadores, cada vez entrenamos menos de forma planificada, pues menos dobles sesiones, sesiones un pelín más cortas, pero realmente la carga se va moderando en cuanto a volumen, no en cuanto a intensidad, pero aún así como que se hace un pesado y como que da sensación de que, joder, estamos trabajando mucho, estamos entrenando mucho. Y realmente creo que se debe casi siempre a que en deportes colectivos, como explicamos en el podcast anterior, la carga, la variación de la carga durante la temporada se puede variar muy poquito. Al final es muy, muy difícil hacer un microciclo de choque, porque sería prácticamente como tirar por la borda la victoria de ese fin de semana, salvo que a lo mejor seas un equipo de Euroliga jugando contra el último y aún así cualquiera te puede ganar en la CB y en la BBL como estoy yo, cualquiera te puede ganar, por lo que no puedes hacerlo. Y por otra parte, al contrario, sería tirar la victoria. Es decir, pues imagínate que es el último, vas a jugar contra Euroliga y dices, vale, pues entreno a muerte y me da igual, pero tampoco puedes hacerlo porque el mensaje a tus jugadores ya es como, no hay ninguna probabilidad, vamos allí pensando en perder. Y eso casi ningún entrenador quiere hacerlo y yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con ese mensaje. A lo mejor la victoria se puede asumir, pero no el ir con mentalidad perdedora. ¿A qué me refiero? Que al final ninguna semana puedes crear ningún microciclo de choque y tampoco casi nunca puedes hacer un microciclo regenerativo. ¿Por qué? Porque el entrenador quiere poner tensión para el partido siguiente y no suele haber tiempo para recuperar y a la vez preparar bien y con tensión el partido. ¿Qué nos encontramos al final? Un escenario como este, en el que la carga varía poquísimo y todos los microciclos son iguales, microciclo tras microciclo tras microciclo, prácticamente con la misma carga, ¿vale?
¿Qué proponemos? Intentar muy poco a poco variar esa carga. En primer lugar, jugando a veces con el volumen y la intensidad y, por ejemplo, en semanas que podamos cargar un poco más porque creemos que somos superiores al rival y, por lo tanto, seguir preparándolo a muerte, perfecto, pero aumentamos ligeramente el volumen y la intensidad se reduce muy poquito, por lo que la carga es mayor, porque hay mayores aumentos de volumen que descensos de intensidad. Por lo tanto, la carga ya está aumentando. Otras semanas, más de puesta a punto, hacemos lo contrario. Baja el volumen y se eleva la intensidad. Pero la diferencia es a favor de la recuperación. Es decir, será un microciclo de menor carga y de puesta a punto. Con esto ya vamos poco a poco reduciendo esa monotonía. Pero yo además soy muy partidario y lo hablo con mis entrenadores y sé que es difícil, pero estoy convencido de que nos va a aportar mucho más de lo que os va a restar, es meter uno, dos, incluso tres durante el año microciclos regenerativos, ¿vale? Y yo sé que es difícil, pero creo que vale la pena. Semanas, ¿cuándo lo haría yo? ¿O cuándo intento hacerlo? Semanas largas, por ejemplo, una semana en la que, por lo que sea, tenemos 8 o 9 días, ¿vale? Pues da tiempo, creo que de sobra, a meter a lo mejor 2 días de descanso, a lo mejor seguidos o a lo mejor no. O a lo mejor 2 días de descanso más un tercero descanso activo. Con eso seguimos teniendo tiempo para preparar el partido, ¿vale? Pero no hace falta entrenar tantísimo y además priorizamos recuperación. Por lo tanto, llegamos al partido bien preparados a nivel táctico, hemos tenido suficientes entrenamientos, suficientes estímulos, pero además el volumen ha sido menor de lo normal, el volumen de recuperación ha sido mayor y la intensidad moderada, es decir, la intensidad se mantiene más o menos en los niveles a los que veníamos. Es decir, no moderada en cuanto a que no sea alta, que es alta, pero moderada en cuanto a que no se aumenta en lo correspondiente a lo que baja el volumen, sino que se mantiene como estaba antes. Por lo tanto, la carga de entrenamiento decae de forma clara, ¿vale? Tiene un bajón muy importante. Por lo tanto, reducimos muchísimo monotonía y nos vale para limpiar a esos jugadores que venían con molestias, que venían tocados, que venían casi quemadísimos con ese burnout. Conseguimos limpiarlos un poco y cómo comenzar de nuevo, porque es como una semana muy diferente. Esto pasa muchísimo con ventanas FIBA, cuando un jugador se va a la selección, vuelve y hay veces que vuelve un poco quemado, pero aún así ha sido algo diferente. Ya ha salido de aquí, ha ido a otro país, ha visto a otra gente, ya viene un poco liberado. Y la gente que ha tenido a lo mejor 3 días, solamente 3 días, yo por ejemplo, a la ventana FIBA del año pasado me fui a Estambul y volví y, joder, había estado en Estambul 3 días solamente, pero ya parece que es diferente, parece que es, vale, ya pues venga, nos queda la última parte de la temporada. Es muy diferente, aunque solamente sean 3 días, es como un reset. Y es la idea de estos microciclos regenerativos, de forma lo más, por así decirlo, balanceada posible, equilibrada posible, sin tirar la victoria que nos va a tocar intentar conseguir ese fin de semana, pero a la vez intentando priorizar recuperación sobre preparación del partido, ¿vale? Y por otra parte, un concepto que creo que es aún un pelín más raro, un pelín menos conocido, que es la monotonía de la especificidad. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos a un equipo que hemos conseguido convencer al entrenador de hacer este tipo de trabajo, de realizar variaciones puntuales de la carga mediante el volumen, la intensidad o ambos. Genial. Pero imaginaos que aún así solamente hacemos 5x5, 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 de lunes a viernes, el sábado en Shoot Around aún así hacemos 5x0 y después jugamos, obviamente, 5x5. Creo que de aquí a 7 semanas estaremos prácticamente odiando el 5x5, ¿vale? Y a lo mejor esto es un poco exagerado, pero hay muchos entrenadores que hacen prácticamente solo 5x5 o A, B y C. Tienen una tarea, otra tarea y otra tarea, ¿vale? Yo, por suerte, no es mi caso y esto no ocurre, pero en muchos equipos sí que ocurre. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que tenemos una monotonía de especificidad altísima. Aunque la carga pueda variar o no, depende de cada equipo, siempre se realizan las mismas tareas. Y no me refiero a las mismas tareas solamente en cuanto a copiarlas, sino a que la estructura es muy similar, la especificidad es muy similar y por lo tanto esa monotonía se sigue percibiendo. ¿Qué es lo que propongo si es posible? Que el entrenador intente dentro de lo posible también cambiar un poco estas tareas. El objetivo que es ganar, no hay ninguna duda. El objetivo es ganar el sábado o el domingo, no hay ninguna otra duda. Pero también sabemos que si estamos dañándonos a medio plazo por ganar este sábado, a lo mejor puede ser contraproducente, porque a lo mejor perdemos y además a la cuarta semana o quinta semana están quemados y no dan lo que deberían. Por lo tanto, de vez en cuando añadir 5 minutos de una tarea de 1x1, de un 2x1, de un 2x2, de una transición 3x2, de algún juego reducido, creo que va a cambiar mucho el nivel de especificidad de las tareas y de esta forma cambiamos y reseteamos de nuevo. Entonces, con diferentes microciclos regenerativos por una parte, tocando un poco el volumen y la intensidad, de esta forma variando la monotonía de la carga y por otra parte teniendo variedad, perdón, en las tareas a nivel de especificidad, por ejemplo, con más tareas de tiro, con diferentes tareas de tiro, con tareas de la típica self-defense, la típica defensa que no es real, pasando a superioridades,
inferioridades, trabajo de 3x2, trabajo de 1x1, 2x2 y luego el 5x5, que obviamente hay que hacerlo y tenemos que hacerlo y hacerlo con calidad, pero intentar que haya una cierta proporción de las tareas que sean diferentes, que vayan variando con el paso de las semanas. Siempre con sentido, siempre buscando la mejora del equipo, siempre buscando ganar el sábado, pero intentar que haya cierta variabilidad. De esta forma, los deportistas seguramente van a desestresarse, les va a parecer menos duro el entrenamiento y sobre todo algo diferente. Va a haber novedades y eso nos gusta. Por lo tanto, creo que es un concepto interesante, creo que muy poca gente lo domina, tanto prepas como entrenadores, y creo que es una forma de diferenciarnos, de ayudar a nuestro entrenador y de ayudar a nuestro equipo también. Y obviamente de sumar valor a nosotros mismos como prepa, porque ya os digo que muy poca gente creo que lo tiene en cuenta. Así que nada, compañeros, quería reflexionar estos dos conceptos con vosotros, quería presentároslos, que a lo mejor muchos ya los conocéis, pero por si acaso, para intentar asentarlos y los que no los conocíais, creo que os va a ayudar de verdad saber esto, porque os va a diferenciar y eso ya de por sí es bueno. Y nada, como os digo siempre, cualquier tipo de duda, comentario, crítica, para lo que queráis, aquí estamos. Tenemos novedades en el Strength and Conditioning Learning Lab, tenemos diferentes cursos, tenemos regalo este mes y simplemente deciros que si no estáis dentro, de verdad que es una pena porque lo que os lleváis, la locura de conocimiento, de información que tenemos por muy poquito precio, por 50 céntimos al día, creo de verdad que vale la pena, por menos de 50 de hecho. Y deciros también que en el grupo de Discord privado de Learning Lab publicamos ofertas laborales. Nos llegan muchas ofertas laborales, siempre buscamos la persona que creemos que nos cuadra mejor para ese puesto, pero si por lo que sea no encontramos a alguien que nos cuadre mucho o a lo mejor esa persona si la encontramos no puede ir, siempre intentamos pasarlo por el grupo del máster y también o justo después por el grupo de Discord. Hemos pasado diferentes ofertas muy interesantes, tanto de España como en el extranjero, ofertas algunas muy bien a nivel económico y creo que es un valor añadido que por 40 y pico céntimos al día vale la pena. Así que nada, compañeros, nos vemos en Learning Lab.